Buenas, somos el grupo 3.1 de Sistemas Mecánicos y ahora os haremos la presentación de nuestra armadura. El grupo está formado por Ángela, Ivette, Boda y yo, Marina. Esta sería nuestra propuesta de armadura. Está formada por 11 barras y 7 nodos. Aquí podemos ver los diferentes nodos y aquí las diferentes fuerzas externas. La distancia está indicada en la parte inferior y lateral. Aquí habría un soporte que impide el movimiento tanto en este eje, en el eje Y, como en el eje X. Y aquí uno que impide tan solo en el eje Y. ¿Qué tipo de armadura es? Podemos ver que es isostática, ya que al multiplicar el número de nodos por 2 menos el número de reacciones, que en este caso serían 3, las reacciones que se impiden, nos da igual al número de barras. Al ser cierta, comprobamos que es isostática. Por lo tanto, tenemos en cuenta que el sumatorio de fuerzas será igual a 0. Bueno, este es el diagrama total. Hemos hecho el diagrama del sólido libre y, como podéis observar, como ya os ha dicho mi compañera, en el soporte A impide el movimiento en el eje Y y en el eje X, y en el B impide el movimiento en el eje Y. Para conseguir estas fuerzas, lo que hemos hecho es, primero de todo, el sumatorio de momentos en A, con lo que hemos obtenido la fuerza de BI, esta de aquí, que nos ha dado este valor. A continuación hemos hecho el sumatorio de las fuerzas en I, y como ya teníamos BI, que la habíamos obtenido gracias al sumatorio de momentos, pues obtenemos AI, que es la fuerza AI. Y luego, por último, con el sumatorio de fuerzas en X, hemos obtenido AX. En el nodo A tenemos estas fuerzas, AX que entra, AI que también entra, y luego tenemos AE que sale y AC que es diagonal. Entonces, obviamente, pues tenemos un ángulo que lo calculamos con esta que es la distancia, que son 15, y esta distancia vertical, que son 10. Entonces, si hacemos la tangente, nos da 56,3 el ángulo. A continuación hacemos el sumatorio de fuerzas en I, con lo que, como ahí ya lo hemos calculado anteriormente, pues tenemos AC, y este es el valor de AC. Luego hacemos el sumatorio de fuerzas en X, y como ya tenemos AX y AC, que lo hemos calculado anteriormente, pues obtenemos AE. En el nodo B tenemos la fuerza BF, que sale del nodo B, la fuerza BI, que entra en el nodo, y la BB, que también sale. Entonces, haciendo el sumatorio de fuerzas en I, como BI ya lo tenemos, que lo hemos calculado en el diagrama de toda la armadura, pues obtenemos BD, que es este valor, que es la fuerza BD. Y luego, para calcular la fuerza BF, que es la única que nos falta en el nodo, hacemos el sumatorio de C de X igual a 0, y pues nos da que BF es igual a 0. Ahora calculamos la resolución para el nodo D. Las fuerzas que actúan sobre nodo D son DG, DF y DB. Para calcular DF, calculamos la sumatoria de fuerza vertical, y para calculamos DG, calculamos la sumatoria de horizontal. Sobre nodo G, aquí tenemos fuerza GD, GF y GC, y una fuerza externa. Y para calculamos GF, calculamos la sumatoria de fuerza en dirección vertical, y para GC calculamos la sumatoria de fuerza en dirección horizontal. Para nodo E, aquí tenemos fuerzas EC, EF, EA y una fuerza externa. Y para calculamos EC, calculamos la fuerza, todas las fuerzas en dirección vertical, y para calculamos EF, calculamos la
fuerza en dirección horizontal. Vale, aquí tenemos el nodo C, que tenemos una fuerza externa de 400 newtons, y para encontrar CF hemos hecho sumatorio de fuerzas en el eje X, teniendo en cuenta los 45 grados con los que actúa la fuerza. Y como ya teníamos algunas de las incógnitas, hemos podido obtener el valor de CF. En el nodo F actúan estas fuerzas FB, FD, FG, FC y FE, de las cuales FD y FC actúan con 45 grados, y haciendo el sumatorio de FX y FDI, como era el último nodo y era una armadura isostática, nos ha dado como resultado 0, que era lo que tenía que darnos. La tabla de resultados en la que hemos recogido todos los valores que nos han dado. Hemos puesto cada una de las barras y la fuerza que actúa en cada una de ellas. También, aparte, hemos puesto si era compresión o tracción, y el resultado de la tabla es este. Así podemos buscar fácilmente las fuerzas de cada barra. Y espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención.